Bienvenidos una vez más, hermanos, al programa Espigando. Llegamos al último paso en el tabernáculo de Moisés, que es lo que hemos estado estudiando. El último paso es el séptimo y es el lugar santísimo. Y qué lindo fuera que en lo espiritual estuviéramos llegando ahí, y es la meta y es el anhelo del Señor, y ojalá sea el anhelo de nosotros llegar a ese séptimo paso en la caminata espiritual, que lo que significa, según el estudio del tabernáculo de Moisés, es llegar a ser una morada para el Señor. El mueble que se encontraba ahí dentro del lugar santísimo era el arca del pacto. Y es interesante que cuando el Señor le dice a Moisés que construya un tabernáculo, lo primerito que el Señor le muestra a Moisés es el arca del pacto. Y de ahí en adelante le empieza a mostrar las demás partes del tabernáculo. Pero el Señor comienza con el arca del pacto, dándoles desde el inicio a Moisés el mensaje que todo el tabernáculo, todo el propósito es de que lleguemos hasta el arca, porque el arca es el símbolo de la meta a donde el Señor quiere que lleguemos, y es su mera presencia. Amén. Al llegar allí, a este séptimo paso, a este lugar, hermanos, es donde el carácter y la vida de Jesús se hacen una realidad en el creyente, se hacen evidentes en el creyente. Eso es lo lindo de llegar a esa meta. Es como lo podemos ver en la Escritura, el apóstol Pablo, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, Moisés y tantos otros hombres en la Escritura, y seguramente en la vida real ya después de ellos, después de la Biblia, hombres creyentes han llegado a este paso, aunque muy pocos en realidad. Y vamos a ver al final de esta sesión la razón por la cual son pocos en realidad los que llegan a este paso. En primer lugar, queremos ver, hermanos, que había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. O sea, dentro de ese, lo que se puede llamar ahora el tabernáculo de Moisés, o sea, el edificio interior que estaba dentro del atrio, estaba dividido por un velo, lo cual hacía la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Si usted quiere ir conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 26, encontramos ahí verso 31 al 33. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. A este velo es al que se refiere la Escritura en el Evangelio cuando el Señor murió, y dice que el velo se rasgó. Si usted ha leído esa Escritura, pero voy a leerla en Mateo 27, 49 al 51, donde nos da este relato. Dice, pero es Mateo 27, leo el verso 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. O sea, el velo rasgado, lo que está simbolizando es la muerte a la carne. Cuando el Señor murió, el velo fue rasgado. La muerte a la carne, porque la carne es la que nos separa de la presencia de Dios, hermanos. La carne es la que nos impide contemplar la gloria y la presencia de Dios. Por eso, al rasgar la carne, el velo rasgado, el camino está abierto, como nos relata Hebreos, que cuando el Señor murió nos abrió un camino para llegar a la presencia del Señor. Amén. Pero solo si abrazamos la cruz, hermanos, vamos a experimentar la muerte del yo, la muerte de lo que somos. Solo cuando uno puede
ver el plan de Dios y ver que el camino es la cruz de Cristo. Cuando Él muere en la cruz, el velo se rasga, es una figura, una sombra, un mensaje claro para nosotros, sus discípulos, sus seguidores, los que vamos en pos de sus pisadas, es que abrazando la cruz, lo que somos va a morir, la carne morirá y entonces podremos llegar a la meta, que es estar en la presencia misma del Señor. Amén. Ese es el mensaje. Los materiales del velo son los mismos materiales que se utilizaban en la puerta del atrio y en la puerta del lugar santo. Ahora aquí en el velo, que es la última que se cruzaba para llegar al mero centro, la mera meta, son los mismos materiales. Lo único que aquí obviamente está simbolizando que el mensaje de cada uno de esos materiales llega a un cumplimiento en el creyente. Por ejemplo, el azul, que simboliza la palabra de Dios y los caminos del Señor, es porque ya esa palabra de Dios ha sido hecha en nosotros, es parte ya de nosotros. Ya no es que tú sabes que esta es la voluntad de Dios, su palabra, y quieres obedecerla. No, ahora esa palabra, esa voluntad de Dios es tu misma voluntad también, porque se ha formado en ti. Ese es el azul formado en uno. El carmesí, que nos habla de la sangre del Señor Jesucristo, habrá completado la obra de Cristo en nosotros. O sea, la obra de Cristo es un proceso y al llegar a la meta esa obra es completada. Y el púrpura, que nos habla de la realeza, de que Jesús es el Rey. Obviamente aquí en este paso es donde en el creyente el Rey tiene completo control de la vida. El Rey tiene completo control de uno. Él es el que da ahora todas las órdenes. Como dice la Escritura del Señor Jesucristo, Él no hacía nada si no era algo que su Padre le decía que hiciera. No hablaba nada si no fueran las palabras de su Padre. Eso es estar sujeto completamente. Y eso es en este punto, al llegar a la meta, al cruzar ese velo, llegar al arca, el Rey es el que tiene control de nuestras vidas. Amén. Y por último, el lino torcido, que también está aquí en este velo, es el carácter del Señor. Ya morando en uno, se manifiesta en las obras justas. Ya no son obras según motivos equivocados o por compasión humana. No, es la obra de Cristo, es el carácter del Señor haciendo en uno logrando que en uno, el cuerpo de uno, la vida de uno, haga las obras para las cuales fuimos escogidos por el Señor. Las obras justas, es de lo que habla aquí en el velo, el lino torcido. Ahora, hermanos, el arca en sí era el mueble que estaba dentro del lugar santísimo, el arca del pacto. Y en este lugar, en este mueble que está ahí en el lugar santísimo, era donde se manifestaba la misma presencia de Dios. Desde allí, de esa arca, era donde Dios le hablaba a Moisés directamente. O sea, cuando entraba Moisés al lugar santísimo, Dios le hablaba ahí. Era el lugar preciso en el arca. Voy a leerlo en Éxodo capítulo 25, verso 22. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Éxodo 25, 22. De allí me declararé a ti, dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. O sea, este mueble, al igual que los demás muebles del tabernáculo de Moisés, son una figura de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo Jesús fue el primer hombre donde se manifestó la misma presencia y gloria de Dios. En Cristo Jesús. Entonces el arca del pacto, que era donde la misma presencia de Dios se manifestaba a los hombres en esa época, es Cristo Jesús. De eso nos está hablando, es la figura de este mueble. Ahí encontramos a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Amén. Ahora, los materiales de que estaba hecha el arca. Exteriormente se miraba toda de oro, como usted puede ver tal vez la figura ahí.
Pero dice la escritura, hermanos, que el arca estaba compuesta de dos materiales. Voy a leer Éxodo 25, verso 10 y verso 11. Ahí nos da los materiales. Dice así, Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Amén. La madera de acacia. Esta arca estaba hecha de madera de acacia. Es importante esto, hermano. No era de oro completo toda, sino lo que era la parte de abajo, la caja del arca, era de madera de acacia, lo cual está hablándonos de la humanidad. Pero una humanidad que ha caminado abrazando la cruz, el camino de la cruz. Cuando el camino de la cruz ha terminado la obra en uno, es de lo que está hablando esta arca hecha de madera de acacia. Amén. Cuando la cruz de Cristo ha terminado en nosotros, acabado con el viejo hombre, donde nuestros propios caminos ya no existen. Es de lo que habla esta humanidad que fue tratada, que fue preparada. Es de lo que habla. Y luego el oro, ya sabemos, lo hemos mencionado en las anteriores sesiones, en algunas de ellas, que el oro habla de la naturaleza divina. Amén. La misma naturaleza de Dios es la figura en el oro. Amén. Pero algo lindo en esta figura, lo acabamos de leer aquí en el verso número 11, que dice, cubrirás de oro puro el arca por dentro y por fuera. Eso es interesante, que no solo estaba cubierta por fuera, sino, dice ahí, el Señor lo aclara, el arca iba a ser cubierta de oro por dentro y por fuera. Amén. Y eso es una figura de Cristo formado en el creyente, pero Cristo en el creyente formado de verdad. ¿Por qué le digo de verdad? Como un ejemplo a esto es porque muchos cristianos han aprendido a fingir una vida cristiana, a fingirse cristianos. Aprenden a vestirse tal vez como cristianos, aprenden a hablar la forma en que los cristianos hablan, citar escrituras, han aprendido a cantar, a levantar las manos quizás, pero por dentro no ha sido hecha la obra. Un ejemplo sencillo es alguien que llega a la iglesia y saluda a un hermano y le dice, ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga. ¿Cómo te he extrañado? Pero eso solo fue exterior. Por dentro, en su corazón, él no está sintiendo absolutamente eso. Es más, cuando él ha hablado de ese hermano, estando en su casa o con otras personas, él ha hablado mal de él. No le cae bien ese hermano. Entonces, eso es una figura de alguien, es una muestra pues de alguien en quien Cristo no ha sido formado verdaderamente. Porque cuando el Señor se forme, cuando la vida de Cristo sea completada en el creyente, estará forrada, dice ahí el arca, de oro por dentro y por fuera. Habrá una obra interna y una obra externa. No habrá necesidad de fingir. Por eso dije que los que llegan a ese lugar santísimo son aquellas personas donde se evidencia la misma gloria de Dios, el carácter del Señor. Es forrado de por dentro y por fuera. Amén. Dentro del arca, en el Antiguo Testamento nos muestra que el pueblo, o sea, Moisés y el pueblo en el desierto, fueron poniendo ciertas cosas dentro del arca que Dios les fue diciendo. Y las cosas que metieron dentro del arca fueron 3 cosas. Una era las tablas de la ley, aquellas tablas de piedra, donde el Señor le escribió a Moisés la ley. Y también estaba ahí una urna con maná,
o sea, guardaron maná del que caía en el desierto, y ese maná que pusieron dentro del arca no se corrompió como sucedía con el maná. Y también la tercera cosa que estaba dentro del arca era la vara de Aarón que reverdeció. Si usted no ha oído de eso, puede leerlo más tarde en la escritura, donde la Biblia dice que el Señor manifestó quién iba a ser el sacerdote cuando otros del pueblo estaban contendiendo, y todos metieron una vara seca dentro del templo, del tabernáculo, y solamente la vara de Aarón al día siguiente había reverdecido, había sacado hojas, había sacado flores y frutos. Es la vara de Aarón. Entonces, ¿qué nos hablan esas tres cosas, hermanos? Obviamente las tablas de piedra nos está hablando de la ley, porque eran las tablas donde estaba escrita la ley de Dios, los caminos de Dios, cómo es su camino. Y luego la urna de maná, eso nos habla de la verdadera palabra de Dios, el maná, la palabra que nos va a alimentar a nosotros. Y la vara que reverdeció nos habla de la vida de resurrección. Esa vara estaba muerta, completamente seca, pero resucitó. Es de lo que nos habla la vara de Aarón, la vida de resurrección. Amén. Y estas tres cosas dentro del arca cobran mucho más significado, hermanos, cuando entendemos algo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, una revelación que Pablo escribe allí. Si usted quiere ir conmigo a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3. Ahí Pablo nos muestra algo importante acerca de esto. 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. O sea, el apóstol Pablo aquí en esto que estamos leyendo aquí nos muestra, hermanos, que el Espíritu Santo está escribiendo la ley de Dios en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que acabo de decirle hace un momento. Cuando ya no es solo una palabra mental. Yo sé que la voluntad de Dios es esta. No, sino el Espíritu Santo la escribe en nosotros para que se haga parte de nosotros. Pero Pablo aclara algo más lindo aquí. Dice, la escribe no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, hermanos, lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo para nosotros entender esto es que el arca es una figura del corazón. Y en el corazón es entonces donde deben estar esas tres cosas. Los caminos de Dios, la ley de Dios, no escritas en tabla de piedra, sino en tablas de carne, ahí en nosotros, tablas sensibles. Y también ahí va a estar la palabra viva, que es el maná, y la vida de resurrección. Todo eso es lo que el Señor quiere hacer en el corazón humano. Tú y yo, hermanos, dice la Escritura, nacimos pecadores, como dice David, en pecado me concibió mi padre y mi madre, ¿verdad? O sea, nacimos pecadores, con un corazón torcido, un corazón endurecido, un corazón que no tiene sensibilidad para con Dios. Pero el Señor quiere hacer una obra poniendo en nuestros corazones esas tres cosas. El Espíritu Santo es el que hará esa obra. Él escribirá la ley en nuestros corazones, hará que se haga vida en nosotros y nos dé alimento, nos dé vida como el maná. Y finalmente nos resucitará. La vida de resurrección en nosotros llegará a su cumplimiento por el Espíritu Santo. Hermanos, es entonces al ver el arca con esas tres cosas dentro, podemos ver es el corazón donde Dios quiere morar, donde Dios quiere manifestarse. Amén. Es tal vez demasiado para mucha gente, pero si con un corazón humilde, hermanos, lo leemos, vamos a estar agradecidos y vamos a llenarnos de alabanza y de gozo de saber que el Señor quiere manifestarse en nosotros.
su misma presencia manifestándose en mí. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, el propiciatorio era la parte que estaba tapando el arca. Era una plancha encima de oro puro. Era el propiciatorio. Este no era de madera, era completamente de oro. Y fundidos con el oro estaban dos querubines en sus dos extremos, uno de enfrente del otro. Y ahí en medio del propiciatorio, en medio de los querubines, como acabo de leerlo hoy, ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Si quieren, voy a volver a leerlo, hermanos. Es esa porción. Capítulo 25 de Éxodo, verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vemos, o sea, entonces ahí en el propiciatorio, en medio de los dos querubines, era donde Dios hablaba. Ahí era donde se manifestaba la presencia del Señor. Era el mero lugar, hermanos, donde el Señor se encontraba con su pueblo. O sea, todo el pueblo de Israel dependía de ese lugar donde Dios se comunicaba con ellos. Esto está escrito muy claramente en Números, en el capítulo 7, el último verso del capítulo, hermanos, el verso 89. Ahí nos muestra esto. Mire cómo lo dice. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Vemos claramente allí era donde Dios le hablaba. Ahora, algo muy, pero muy importante que nunca, hermanos, en cualquier tema, verdades de la Escritura que estemos estudiando, nunca debemos olvidar que todo el plan de Dios para con nosotros ha sido por su gran misericordia. Y esta palabra propiciatorio significa el lugar de misericordia. Dice el asiento de la misericordia. Ahí era donde se manifestaba en toda su gloria, hermanos, la misericordia de Dios. Tal vez algunos no lo entienden porque algunos creen que Dios es un Dios pequeño. Hay quienes se atreven a insultar a Dios, blasfemar el nombre de Dios. Pero los que comprenden un poquito la grandeza de Dios, hermanos, saben que el infinito, hablándome a mí, eso solo puede ser por misericordia. El Dios creador de todo, infinito, santo y puro, comunicándose con nosotros los seres humanos, eso solo puede ser misericordia. No debemos perder de vista esto que estoy diciendo, aún sabiendo, hermanos, que para haber llegado a este séptimo paso, tuvo que haber sido por la obra de la cruz. Amén. O sea, la cruz es la respuesta de Dios para el hombre para llegar a ese lugar. Pero cuando el hombre llegue a ese lugar, después de haber pasado, hermano, por los tratos de Dios, por pruebas, por aflicciones, llegando a ese lugar, llegando a ser una morada para Dios, aún ahí en ese punto, no debemos ser engañados creyendo que fue por nuestro esfuerzo, que porque yo hice esto, porque yo me sometí, porque yo abracé la cruz. Compréndeme, hermano. Por eso es que este lugar es el asiento de misericordia, para que cuando lleguemos ahí podemos decir: Señor, estoy aquí por tu misericordia, Señor. Y por tu misericordia es que no he sido consumido y no soy consumido, Señor. Amén, gloria al Señor. Es como en Apocalipsis, vemos ahí 24 ancianos alrededor del trono en la misma presencia de Dios. Pero esos ancianos tienen coronas en sus cabezas,
Es lo que menciona Apocalipsis. Ellos han llegado ahí porque abrazaron la cruz. Lo que ellos eran murió. Pero dice la Escritura que ellos se postran y se quitan sus coronas y le dan gloria a Dios porque reconocen que están ahí por la misericordia de Dios. No va a haber jactancia. No va a haber nadie que se gloríe absolutamente ni un poquito en nada al estar en la presencia de Dios. Qué preciosa es la figura, ¿no, hermanos? El propiciatorio, el lugar donde Dios se manifestaba específicamente para comunicarse con su pueblo, es el lugar de misericordia. Amén. El arca y el lugar santísimo, entonces, hermanos, lo que está dándonos es una figura de un creyente que ha alcanzado una madurez espiritual. Es lo que nos habla. Alguien que pasó por la puerta del inicio, el primer paso, segundo, tercero, hasta llegar al séptimo paso. Está hablándonos de un creyente que llegó a madurar espiritualmente. Alguien en quien Cristo ha llegado a ser formado en él, que es la meta del cristiano. Es la meta que el apóstol Pablo escribe. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la meta, esa es la esperanza de todo cristiano. Aunque tú estés en el paso 1 o en el paso 3 o vas en el paso 4, hermanos, nuestra esperanza es Cristo formado en mí. Amén. Y de eso es de lo que habla entonces el lugar santísimo y el arca. Un creyente que ha llegado a madurar espiritualmente, donde Cristo está morando en él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cristo Jesús, hermanos, es una figura. O sea, bueno, al revés. El arca del pacto es una figura de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Porque Cristo Jesús, estamos hablando que en el arca era donde se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dios hablaba allí. Y Cristo Jesús fue el primer hombre en quien la gloria de Dios y la misma presencia de Dios se manifestó de una manera plena en Cristo Jesús. Él es el primer hombre. Por eso es que el arca es una figura de Cristo Jesús, donde se manifestaba la gloria de Dios. Cristo, el primer hombre, donde se manifestó la gloria de Dios. En Cristo Jesús, hermanos, se hicieron realidad, se hicieron una experiencia. Todas las sombras, todas las figuras, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba, se hizo real en el Señor Jesucristo. Amén. Pero ese es el plan de Dios, no solo para Cristo. Y esto es muy importante y lindo de ver aquí en el estudio del tabernáculo de Moisés. Sí, el arca es una figura de Cristo, el cual manifestó la plenitud de Dios. Pero eso no era algo que iba a ser reservado solo para Él, sino también Dios quiere hacerlo en ti y en mí. Por eso el velo para entrar a ese lugar tenía 4 columnas. El número 4, ya dijimos, habla de universal, para todos. No es solo para alguien, no es algo que Dios tiene selección o preferencia, sino todo ser humano puede y está llamado por Dios a entrar al lugar santísimo, cruzar ese velo y experimentar la plenitud de Dios como Cristo Jesús. Por eso las medidas, ahí donde lo leímos hoy, de las medidas del tabernáculo, del arca del pacto, eran 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Esto llama la atención. ¿Por qué todo es medio? Codo y medio, 2 codos y medio, codo y medio. ¿Por qué? El medio nos está dando la idea de que falta algo para completarlo. Es porque ahí Dios nos está dando otra vez ese mensaje de las 4 columnas. Porque esa meta no era solo para Jesús. Él llegar a esa meta. Cuando Él dijo, consumado es, y terminó, y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra de Dios. Eso no era solo para Jesús.
Él, dice la Escritura, es el primogénito entre muchos hermanos. O sea, todo creyente es llamado a llegar a ese lugar. Por eso las medidas son así, medio, porque Cristo entró primero y luego entrará su cuerpo, la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así, hermanos, entonces, en conclusión, el mensaje del tabernáculo de Moisés, la morada de Dios, que es el tabernáculo de Moisés, en conclusión es que no es un mensaje muy popular en la iglesia de hoy. Amén. Muchos cristianos no lo creen y por lo tanto no lo buscan ni lo viven. Todo lo contrario, lo rechazan. Huyen de este mensaje. Porque el mensaje de la morada de Dios que nos está dando aquí el tabernáculo de Moisés es que la cruz de Cristo es la única que va a poder destruir lo que somos. Solo la cruz de Cristo va a ayudarnos a conquistar a Satanás en nuestras vidas, hermanos. Amén. Y solo aquellos que han tenido una vislumbre de la gloria de Dios son los que están dispuestos a abrazar la cruz, someterse a los tratos de Dios. Recordemos todas las figuras ahorita que hablamos del tabernáculo de Moisés. Cómo fue tratada la madera. Cómo el trigo tenía que ser tratado para llegar a ser pan. Cómo el fuego del altar habla también de prueba de sufrimiento. Cómo el candelero fue hecho a martillo. Todas esas figuras nos hablan de la cruz, el mensaje de la cruz en todo el camino para llegar a ser una morada del Señor. Seguir las pisadas del Señor. Amén. O sea, hermanos, ese mensaje lamentablemente no se predica en algunas iglesias. Porque tienen temor de que la gente se vaya, que la gente no le guste. Pero no necesitamos oír mensajes para agradar la carne. Todo lo contrario, la palabra de Dios siempre va a ser una palabra difícil y dura y muerte a la carne. Porque lo que Dios busca es eso, para llegar a conformarnos una morada para Él, hermanos. Amén. Por eso lo vemos en Gálatas. Voy a terminar con este verso, este estudio. Gálatas capítulo 6, verso 14. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Si tú puedes ver un poquito la gloria que Dios te está ofreciendo, tú puedes saber en tu corazón que abrazar la cruz vale la pena. Vale la pena seguir en las pisadas del Señor hasta el Calvario y dejar que la cruz termine la obra en nosotros, hermanos. Y si tú quieres acompañarme a hacer una corta oración terminando este estudio, por favor, si tú en tu corazón sientes que el Señor te está llamando, que tú estás entendiendo algo que antes no habías visto, ora conmigo. Padre, te damos gracias en este momento porque tú nos has dejado en tu palabra instrucciones muy precisas de lo que tú buscas para que nosotros, seres humanos con corazones de piedra, lleguemos a ser una morada para ti, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento. Pon en nosotros el anhelo, el deseo, Señor, para abrazar la cruz y esperar que ese abrazar la cruz, ese camino de abnegación, ese camino, Señor, sometiéndonos a tus tratos, a las pruebas que tú permitas en nuestra vida, sabiendo que esas mismas pruebas van a ser una obra en nosotros que terminará en la obra de tu Espíritu Santo, formando la imagen misma de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Muchas gracias, Señor, por estas lecciones, estas figuras preciosas que tú has dejado allí en tu palabra como joyas. Señor, queremos apreciarlas como tales para que en nuestra vida lleguemos a experimentar lo que tú
tenías planificado para el hombre desde el inicio. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.